Hermanos, es un placer acompañarles aquí en este estudio. Estamos en una serie de sermones sobre el tiempo post-exílico. El tiempo post-exílico es cuando ya después de los 70 años en el cautiverio, Dios permitió que su pueblo regresara a Jerusalén, a Judá. Y entonces nos encontramos en el tiempo de las vidas de personas como Zorobabel, personas como Josué, el sumo sacerdote, personas como Ageo, Zacarías. Más tarde, la historia continúa en Susa con Esther y Mardoqueo. Y después llega Esdras y unos 13, 15 años después Nehemías. También al final el profeta Malaquías viene y Dios durante este tiempo estaba todavía operando en el pueblo a pesar de sus muchas fallas y su infidelidad. Ahora, como mencionó Miguel de la Cruz, vino Zorobabel para edificar la casa de Jehová y pronto llegaron los vecinos, los como samaritanos tempranos o los que llegaron a ser después los samaritanos y pues Tobías, Sanballat, Geser, el árabe, varios que amenazaron al pueblo de Dios y asustaron a los que querían adorar a Jehová en Jerusalén. Entonces dejaron el proyecto. Y durante casi 20 años el proyecto queda a medias, sin terminar. Y el hijo de David no construye el templo, el sumo sacerdote no construye el templo. Entonces, Dios en ese tiempo mandaba al profeta Ageo, tal como Zacarías, en el mismo tiempo, para animar a su pueblo. Y el mensaje de este libro es muy sencillo. Los dos profetas, Ageo y Zacarías, animan al pueblo. Edifica la casa de Dios, sirve a Dios, busca a Dios, no tenga miedo, Dios está contigo. Entonces, sírvele a Dios, edifica su casa. Entonces, Ageo capítulo 1, versículo 1 dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. En el año segundo del rey Darío. ¿Cómo te parece este inicio, esta apertura? Pues por un lado es algo común. La mayoría de los profetas nos dicen cuándo ministraron. Pero algo pasa aquí con Ageo que nunca había pasado antes. Y cuando entiendes esa diferencia, esto debe dejarte preguntando, ¿cómo terminamos aquí? Porque si leemos en Isaías capítulo 1, por ejemplo, él, al mencionar los inicios de su ministerio, te dice cuándo, durante qué época ministró el profeta Isaías. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días ¿de quién? ¿O de quiénes? Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. ¿Okay? ¿Qué tal Jeremías? Un poco más de un siglo después de Isaías, él ministra en los años 700 y algo antes de Cristo, viene Jeremías y él ministra en los años 600 o 590, 80 antes de Cristo. Jeremías 1:2. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón. Ahora escucha eso. Rey de Judá. Ezequiel, un contemporáneo de Jeremías. Vivieron allí en Jerusalén en el mismo tiempo. Fue llevado Ezequiel al cautiverio y él dice en su segundo versículo, en el quinto año de la deportación de Joaquín. ¿Okay? Joaquín era otro hijo de David, rey de Judá, bien que fue deportado. Pero lo que quiero que veas, cada profeta que menciona el tiempo en que ministra, están todos enlistados ahí en la pantalla. Cada profeta tomó su punto de referencia como ¿quién? ¿O quiénes? Lo dice Daniel 1:1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. Oseas, libro siguiente, comienza
de una forma muy similar. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Amós, libro siguiente. Joel es el libro siguiente y él no menciona su tiempo. Pero Amós, el siguiente que sí menciona el tiempo. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá. Ok. Todavía la mención del rey de Judá. Abdías y Jonás no mencionan la época suya porque están ministrando a reyes o a países paganos, gentiles. Miqueas, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y el último, justo antes del libro de Ageo, el de Sofonías. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Galeas, hijo de Amarías, en días de Josías. El punto de referencia para todos los otros profetas, todos, es quién, o es quién es. Los hijos de David, Josías, Joaquín, Joacim, Usías, Ezequías, todos estos. Ageo dice, en el año segundo del rey Darío. ¿Y desde cuándo toma un profeta al rey de Persia como su punto de referencia? ¿Ves lo que estoy diciendo? Lo que estoy preguntando es, cuando tú ves al profeta ubicarte cronológicamente con referencia a un rey, yo digo, está bien, es normal. Pero cuando dices el nombre de un rey pagano, yo pregunto, ¿por qué no estás tomando el nombre del hijo de David? Y la respuesta es muy sencilla. La respuesta es, el hijo de David sí hay. Y de hecho está Ageo predicándole a él, se llama Zorobabel. Pero él no es rey. Pero si Dios le dio al padre de esta dinastía, si Dios le dio a David la promesa de un rey que sería Señor sobre el mundo entero, ¿cómo terminamos ahora regresando del exilio sin templo y sin rey? ¿Cómo terminamos aquí? Y antes de ver secciones de Ageo al detalle, vamos a contestar esta pregunta. ¿Cómo terminamos aquí? Para entender cómo terminamos aquí, necesitas entender cómo funciona Israel y especialmente los reyes. ¿Cuál es el papel de los reyes en el plan divino? Dios comisiona al hombre. Y ahora vamos a ver una teología bíblica breve del reinar y la función de David y sus hijos en el plan divino. Porque Dios hizo al hombre para reinar, para ser Señor, para tener, para establecer el reino de Dios sobre la tierra. Dios es rey. Pero Él reina mediante un agente. Al principio, Adán es aquel agente. Y cuando Dios le hace al hombre, dice la Biblia, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. ¿Por qué? Versículo 26 del mismo Génesis 1. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza conforme a nuestra semejanza y señoree. La comisión del hombre es ser el representante de Dios para señorear. ¿Qué quiere decir eso? Pues mandar. Y en el Padre nuestro Jesús lo expresa de una forma conocida. Y entonces la vamos a usar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Hágase tu voluntad. ¿Ok? ¿Pero qué es eso? Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra tal como se hace en los cielos. Cuando deseamos que el nombre sea santificado, que venga su reino,
Es decir, que aquí en la tierra se haga lo que el cielo manda. Por eso Dios hace al hombre. Y lo que descubrimos es que Dios reina por medio de una gente que tiene promesas y que tiene la palabra. Y eso es Adán. Pero llega la serpiente y Satanás cuestiona la palabra y ofrece al hombre otro señor. Y el hombre prefiere escuchar la voz de la mentira, la voz del diablo, que confiar en la voz de Dios. Y entonces, cuando Adán y Eva pecan, hasta cierto nivel pierden el control. Ya no tiene el señorío sobre la naturaleza como antes tenía. Y Dios maldice al diablo. Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer. La mujer es Eva. Y entre tu simiente. Okay. Esto es hablarle al diablo y decir, tú vas a tener simiente, tú vas a tener familia. Habrá una familia espiritual que es del diablo. Pero la mujer también va a tener familia espiritual, dice. Enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15 es la promesa de un campeón, de un héroe, que va a proveer perdón del pecado, que va a proveer relación con Dios, que va a quitar los pecados del mundo, que va a establecer de nuevo el reino de Dios sobre la tierra y que va a señorear como Dios quería que el hombre hiciera. Entonces, en la entrada del pecado, vemos que el hombre ya no quiere someterse al señorío de Dios y ya no merece señorear, como que debía haber perdido todo, pero Dios en su misericordia promete que un hombre sí llevará a cabo el gran plan divino. Ahora, Adán y sus hijos pecan. Y para los tiempos de Noé vemos que la maldad de la tierra era tanto que Dios tiene que castigar al hombre. Pero cuando Dios termina el castigo, en Génesis capítulo 9, versículo 1, descubrimos que Dios le da a Noé la misma comisión que había dado a Adán. ¿No suena esto como Génesis 1:28? Es 9:1, que dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Entonces, Noé es el papá de todos los seres vivientes. Él es el jefe, Él es el Señor. Y Dios ahora le da un pacto, le da más revelación. Dios tiene una gente y tiene un lugar. Y el punto es que Noé ahora reine y lleve a cabo lo que Adán no pudo hacer por su pecado. Pero lo que descubrimos es que Noé mismo, en vez de poder perfectamente cumplir con la comisión del hombre. ¿Qué es la comisión del hombre? Entre otras palabras, se podría resumir como llenar el mundo de adoradores para que la voluntad de Dios se haga en esta tierra como Dios quiere. Pero ¿qué hacen los hijos de Noé? Los hijos de Noé se juntan entre sí y dicen, vamos, hagamos ladrillo y edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. En vez de llenar la tierra de adoradores, se juntaron en rebelión declarada. Y Dios es justo y castiga. Adán pecó y Dios castigó. Caín pecó y Dios castigó. Los hijos de Set y los hijos de Caín pecaron y Dios castigó. Noé pecó y Dios lo castigó. Los hijos de Noé pecaron y Dios sí castiga. Pero cada vez con Adán, con Caín, con Noé, siempre hubo una salvación, siempre hubo gracia y misericordia. Y si los hijos de Noé se rebelan
Y esto resulta en la confusión de idiomas y las naciones que resultan de esa confusión. La pregunta es, ¿dónde vendrá la salvación, la bendición? Y de todas las naciones formadas en Babel, ¿cuál sería la que lleva a cabo el señorío, el establecer el reino de Dios sobre la tierra? Y la respuesta la encontramos en capítulo 2 de Génesis, de 12 hasta 50. Abraham, Isaac, Jacob, son los patriarcas, son la familia, es una nación escogida cuyo propósito es bendecir las naciones. Incluso dice Dios a Abraham en su pacto, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Más tarde, a Abraham y a otros patriarcas Dios promete, reyes saldrán de ti. Tu simiente poseerá la puerta de sus enemigos. Okay, Abraham, de ti haré una nación para bendecir y para señorear. Mira, cuando un hombre justo, cuando un hombre sabio, cuando un hombre benévolo y apacible señorea y pone orden, es para el bien de todos. Y en la familia de Abraham estamos buscando y esperando que Dios establezca su propio orden sobre la tierra. Lo que descubrimos es que Abraham tiene sus detalles y su hijo Isaac también. Jacob, pues peor, y los hijos de Jacob ni hablar. Pero a pesar de todo eso, vemos que Dios prospera. Incluso cuando Isaac bendice a su hijo Jacob, el tramposo, ¿verdad? El malvado. Isaac le dice, esto en Génesis 28:3. El Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y multiplicar, hasta llegar a ser multitud de pueblos. Sí, te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras. El pueblo con su tierra. También en capítulo 35, este mismo Jacob, ahora ya comprometido con Dios y de verdad en serio, Dios le aparece otra vez y le dice, estoy en 35:11. Yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Reyes, ¿escuchaste la frase, la palabra? Reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Jacob, tú vas a señorear. Mi rey, mi agente para poner mi orden divino a nivel global será hijo tuyo, Isaac. Y en Éxodo capítulo 1, versículo 7, vemos que Dios protegió esta familia porque en Canaán había muchos peligros, mucha inmoralidad sobre todo. Y Éxodo 1:7 dice que los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. ¿Te suena? Fructificados, multiplicados, fructificar, multiplicar, llenar la tierra. Israel lo hace. Pero lo que es curioso es que Israel hace eso. Y es esclava la nación. No es jefe, no es rey, no es señor. Es esclavo. Y entonces Dios libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto y lo lleva a Sinaí y cruzando, incluso antes de llegar a Sinaí, en Éxodo capítulo 15, Dios revela que este pueblo sí es donde y por medio de quienes Él mismo va a reinar. Moisés anticipa el reino de Dios en su medio. El hecho de tener la tienda central y el hecho de tener los ejércitos alrededor revela que esto sí, este pueblo es el ejército de Dios. En el mundo antiguo, el rey armaba su tienda en medio de las tropas y el ejército acampaba alrededor del rey.
unos delante, otros detrás y por ambos lados. Israel tiene la misma organización y el mismo campamento, pero la tienda central, ¿quién es rey en Israel? No es Moisés, no es Aarón, es Dios mismo. Dice Moisés a Dios, tú, estoy en Éxodo 15, 17 y 18, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Israel va a poseer la tierra. ¿Y cuál es la función? ¿Qué es el propósito? ¿Qué está pasando cuando Dios da a esta nación una tierra y la llama mi santuario, mi heredad? Dice, Jehová reinará eternamente y para siempre. ¿Dónde y cómo? Jehová reina en Israel. Y Jehová reina por medio de Israel. A Adán y a Noé y a los patriarcas y ahora a Noé. Digo, a Israel. Dios les dio palabra. Dios les dio promesa. Dios les dio culto, revelación, su presencia. Y ahora Israel tiene un tabernáculo y ahora tiene la palabra de Dios y la nación de Israel ha de ser testimonio y luz a las naciones. Y la idea es que sometidos a la palabra de Dios y Dios reinando en Israel, otras naciones van a llegar, de Deuteronomio capítulo 7, dicen que van a llegar preguntando cómo lo hacen. Y la ley de Dios es la sabiduría de Dios para su pueblo, para que este pueblo reine y señoree y bendiga las naciones. Ahora, ¿pudo un sistema de cultos? ¿Pudo un sistema con sacerdotes? ¿Pudo un sistema de leyes muy específicas y detalladas? ¿Pudo tal sistema preservar la vida espiritual de Israel? En la pantalla están viendo que el pueblo tenía que armar tejabanes, chozas. La palabra singular es sukkah, en plural es sukkot. Y la fiesta de Sukkot o de tabernáculos es conmemorar como Dios tabernaculizaba en su pueblo, como en el gráfico anterior con la imagen de la tienda de tabernáculo. Y Dios quería tabernaculizar, Dios quería vivir con el hombre. Y tienen sacrificios, tienen sacerdotes, tienen altares, tienen dieta, tienen ropa, tienen pues, todo lo que es la ley. Dios les da la tierra, libro de Josué. Pero en los siglos después, ya que están dentro del lugar santo, con sus sacerdotes y todo eso, ¿pudieron preservar la vida espiritual de Israel? ¿Cuál libro sigue el libro de Josué, cuando toman posesión de la tierra? El libro que sigue es el libro de los jueces. ¿Y cómo nos fue con los jueces? El libro dura unos 4 siglos y medio. Relata juez tras juez. Y a propósito, ¿por qué tuvo Dios que levantar los jueces? ¿No va Israel a señorear en toda la tierra, que es el santuario? Pues si es fiel a la palabra, si cree y obedece, sí, claro, pero ¿cuántas veces pasó? Vez tras vez tras vez, Israel no señorea sobre las naciones señorean sobre Israel. Y el juez que tienen ahí en la pantalla es el más famoso, Sansón. Él es el último. Y lo que descubres en su historia, capítulos 13 a 16, es que gana su mayor victoria al suicidarse. Ya fue cautivado, ya perdió su fuerza, fue burlado, sacaron sus ojos y en su humillación por fin busca a Dios. Y Dios le concede esa victoria en la cual el Salvador de Israel en ese momento y el juez mismo muere con los paganos. No sé si conoces las dos historias que siguen, pero en capítulos 17 y 18
el nieto de Moisés guía a la tribu de Dan en idolatría. Y la historia siguiente es sobre los benjamitas que van a la guerra civil porque van a proteger a sus sodomitas. La pregunta es, ¿cómo terminamos en el exilio en los tiempos de Ageo? ¿Y cómo terminamos sin rey y sin templo? La historia de Israel es una historia de no señorear sobre las naciones como Dios les había ofrecido y prometido por pecado suyo. Incluso, y esto es muy relevante en cuanto al libro de Ageo, en Jueces capítulo 17, versículo 6 dice, no, pues en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Capítulo 18, versículo 1, lo mismo. En aquellos días no había rey en Israel. ¿Qué esperabas? Capítulo 19. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, pues la otra historia fea. ¿Cómo pasaron esas cosas en el pueblo de Dios? Es que solamente tenemos sacerdotes y jueces. No tenemos rey. Y la implicación que el libro de Jueces da es, con reyes nos irá mejor. Mira, el problema con Gedeón, aparte de su idolatría en casa, es que murió y no dejó sucesor. El pueblo quería hacerle rey. Y él dijo, no. Entonces, porque nadie heredó, nadie tomó el poder, pues no hubo control, no hubo orden. Pero ahora con uno cuyo hijo hereda el trono y el poder, pues va a haber más orden. Y así dice el último versículo del libro de Jueces. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando hay un rey, tú no haces como bien te parece. Tú haces lo que el rey dice. Y entonces, el libro de Samuel, primero y segundo Samuel, relata cómo Dios levanta la institución de los reyes. Y no cualquier rey, como Saúl. Sino Dios pone a un auténtico creyente, pecador arrepentido, hombre valiente que mata gigantes, desde detrás de las ovejas al trono. Y en segundo de Samuel capítulo 7, David quería, mira, estamos en Ageo, David quería edificar la casa de Dios. ¿Qué es el mensaje de Ageo? Edifica la casa de Dios. David dice a Natán, mira, yo vivo en un palacio lujoso, amueblado, con todas las cosas que Ageo va a describir sobre las casas en que vivían la gente de su época. ¿Sí? Hay enlaces clarísimos. Y el arca de Dios está entre tiendas. Y Natán dice, no, pues, adelante. Sabe que David quiere construir templo, quiere edificar la casa de Dios. Pero Dios manda a Natán a decir, mira, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, he estado contigo, he destruido todos tus enemigos, te he dado un nombre grande. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré. Y daré descanso. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. David quería hacer casa de Dios, templo. Dios dice, yo te hago casa. Ahora, en cuanto a la dinastía. Entonces, desde este momento en adelante, David y el templo. David quería hacer templo. David quería hacer la casa de Dios. Dios dijo, yo hago tu casa, tu dinastía. La dinastía de David y la casa de Dios están conectadas. Zorobabel, Josué. Los dos oyentes principales de Ageo. Y en respuesta al deseo de David de hacer templo, Dios le promete trono. Y no trono como el de su antecesor. Cuando tus días sean cumplidos, la muerte, y duermas con tus padres, la sepultura, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, va a tener mucho linaje, pero uno, el cual procederá de tus entrañas, será hijo físico de David. Afirmaré su reino, edificará
él casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono. David tiene la promesa de simiente, de hijo, con trono eterno. Ageo predica al hijo de David, Zorobabel, que no tiene trono. Y al sumo sacerdote, Josué, que no tiene templo. Y la pregunta es, ¿cómo terminamos? Si Dios prometió a nuestro padre David, el padre de la dinastía, si Él le prometió trono eterno, y Dios bendijo el templo, ¿cómo es que no tenemos ni trono ni templo? Porque bien es cierto que Salomón hizo templo. Salomón levantó el altar. Salomón restableció la presencia divina. Y en todos los momentos del Antiguo Testamento no hay ninguno tan excelso como la época dorada de la vida de Salomón. Riqueza, seguridad, autoridad. Salomón está reinando sobre las naciones. Cuando al principio andaba bien, él, como rey, asegura que la voluntad de Dios está hecha en la tierra como Dios quiere. Él es agente de Dios para establecer el reino de Dios. Pero lo que el libro de Primero y Segundo de Reyes nos narra, después de las glorias del hijo de David, es que los hijos de David se apartaron y se alejaron. Y a fin de cuentas, los hijos de David no eran mejor que los jueces. Y entonces, por eso mismo, Dios levantó a un grupo de personas, porque los hijos de David también nos fallaron. Dios levantó a los profetas. Y la tarea principal del profeta es regañar al hijo de David, es denunciar al rey, es señalarle al rey y al pueblo su pecado. ¿Y por qué es necesario levantar a Isaías, Ezequiel, Oseas, Miqueas, Amós y todos esos profetas, Sofonías, que vinieron antes? Porque los hijos de David se alejaron del templo. Y cuando se alejaron, bueno, físicamente no se alejaron del templo, estuvieron ahí cerca y hasta cumpliendo con los ritos. Solo que a veces poniendo el altar de dioses paganos al lado del altar de Jehová Dios y practicando idolatría, ofreciendo sus hijos en sacrificio vivo a los demonios. El profeta está enojado. Y porque los hijos de David abandonaron espiritualmente el templo, Dios entonces los destronó. Ellos abandonaron a Él. Y entonces ellos fueron llevados al cautiverio. El libro de Primero y Segundo de Reyes explica. Y si tú preguntaras a Ageos, Zacarías, cualquier hermano maduro que entendía la historia y la Biblia, si tú preguntaras, hermano, ¿cómo terminamos en el exilio? ¿Cómo terminamos sin templo? ¿Cómo terminamos sin trono? La respuesta es, mayormente fuimos al exilio por causa de los hijos de David, que abandonaron su adoración, su culto genuino en el templo. Terminamos sin trono, porque abandonamos el templo, abandonamos a nuestro Dios. Y entonces, en los tiempos de Ageo, y ahora sí, estamos en Ageo capítulo 1, versículo 1. Por primera vez en la historia desde David. David comenzó a reinar 10 antes de Cristo. Ageo comienza en el año segundo del rey Darío. ¿Ves que es el texto del sermón de hoy? En el año segundo del rey Darío. Ok, 620 antes de Cristo. 620. De 10, David,
a 620. Pasan 390 años. Casi 400 años. Okay, 4 siglos. Y terminamos en el exilio porque los hijos de David y los sacerdotes. Y podrías decir incluso que terminamos en el exilio porque los profetas tampoco pudieron mantener pura la vida espiritual del pueblo. Jeremías hizo su intento, nadie le hizo caso, hasta querían matarlo. Pero el pueblo de Dios terminó en el exilio por los reyes y por sacerdotes corruptos, cómplices en quitar bienes y hacer injusticias en el pueblo de Dios. Y por profetas cuyo ministerio fue rechazado. Ahora, ¿cómo terminamos tomando a Darío, el rey de Persia, como punto de referencia? ¿Y cómo terminamos después de Ciro, que tenemos permiso de regresar, tenemos orden? Ciro nos dijo edificar la casa de Dios. Pero Zorobabel, gobernador de Judá, pues pongo rey entre comillas porque él es el hijo de David y él, si Ciro hubiera permitido que estableciera un reino, Zorobabel estaría reinando. Él no edifica la casa de Dios. El sumo sacerdote Josué no edifica la casa de Dios. Entonces, Ageo es un profeta que Dios manda porque el hijo de David y el hijo de Aarón no tienen corazón para Dios suficiente para interesarse en su obra. Obviamente, ¿a quién manda Dios? Pues al profeta Ageo y al profeta Zacarías. ¿Te llama la atención eso? Porque ahí está toda la historia de Israel. Dios escogió a Israel para reinar sobre las naciones, pero cuando llega Ageo, las naciones están reinando sobre Israel. Dios escogió a la familia de David para reinar en Israel y por medio de Israel sobre las naciones, pero Zorobabel ni trono tiene. Zorobabel no está reinando sobre Israel ni sobre las naciones. Zorobabel está escondiéndose de los enemigos y no quiere ni edificar la casa de Dios. Hermanos, muchas veces vamos a vernos identificados, ya con Zorobabel, ya con Josué. ¿Y por qué? ¿En qué sentido? Tú y yo somos el agente de Dios. Hoy, la iglesia, tú, cristiano, tal como Adán, tal como Noé, tal como los patriarcas, tal como los sacerdotes, tal como los jueces o reyes o profetas, tú eres el agente de Dios para llevar a cabo el mensaje divino. Edifica la casa de Dios. ¿Y cuántas veces tú, con todas las ventajas que tú tienes, no te interesa edificar la casa de Dios? Ahora, para Zorobabel y Josué, edificar la casa de Dios quiere decir piedras, ladrillos, tabiques, o sea, construcción física. Pero para nosotros, ¿qué es edificar la casa de Dios? Mira, dos aplicaciones claras. ¿Eres la casa de Dios? Si tú no eres salvo, si tú no conoces a Cristo, tú necesitas entender que no eres de la familia de Dios. Y solo poniendo tu fe en Jesús, Él murió por tus pecados. Él cargó con tu culpa. El Padre le inculpó a Él para que tú pudieras ser perdonado y salvo, hecho hijo y heredero. Y en Cristo, si tú miras a Cristo solo para ser reconciliado con el Padre, y Él es tu único plan y única esperanza, tú serás salvo. Confiesas con tu boca que Él es el Señor. Yo quiero que Él reine en mi vida y que Dios lo levantó de los muertos y hay nuevo poder y vida en Él. Y Él va a ser mi vida. ¿Okay? ¿Tú pones tu confianza en Él?
tú vienes a ser la casa de Dios. El Espíritu de Dios mora en todo creyente. Entonces, si tú en verdad eres salvo, ¿qué estás haciendo para edificar tu vida espiritual? Para edificar la casa de Dios, que tú eres espiritualmente. Pedro nos dice, 1 Pedro, para que sepan que no estoy inventando eso ni espiritualizando, estoy viendo realidades en el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento lo menciona con toda claridad. 1 Pedro capítulo 2. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas. Toda la iglesia es el templo, tú eres una piedra en la construcción. Sed edificados, edifica la casa de Dios, tu propia vida, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, no porque eres tan bueno, sino por medio de Jesucristo. Para ti, ¿qué quiere decir edificar la casa de Dios? Es cuidar tu propia vida espiritual. ¿Estás leyendo la palabra? Tienes un tiempo, tienes un horario fijo en que tú lees la palabra de Dios. ¿Estás orando? ¿Estás buscando promover tu vida espiritual? ¿Tienes tiempo para videos? ¿Tú tienes tiempo para memes? ¿Tú tienes tiempo para todo tipo de entretenimiento? ¿Te interesa tu vida espiritual? El esfuerzo que tú estás haciendo en tu vida espiritual refleja cuánto interés tienes para el Dios de la casa de Dios que tú eres. Y luego tu congregación, la iglesia, también es la casa de Dios. Y entonces, ahorita en cuarentena, ahorita con la pandemia, pues a menos que podemos hacer en cuanto a la vida común y la sociedad, la congregación física. Pero tú tienes teléfono y tú comunicas con las personas necesarias para lo que tú ocupes. ¿Sabes qué? Tú podrías también estar comunicando y buscando ser de bendición, edificar espiritualmente a los hermanos de tu iglesia, mandarles mensajes, orar por ellos, estar pendientes. En el grupo ponen una petición, un motivo de oración en este mismo momento. Si no lo haces en este mismo momento, no lo harás después. Ora. Pide y luego en privado, mándale un mensaje. Hermana, vi que pusiste tal en el grupo para que sepas, acabo de orar y cualquier cosa, pues me mantienes informado. Yo quiero apoyarte en oración en este tiempo. Incluso si puedes visitar, si puedes hacer algo para hacer de bendición, busca el bien de la casa de Dios. Hermanos, ¿qué nos motiva a hacer eso? Lo que nos motiva a hacer eso es tú y yo somos como el rey fallido y el profeta, el sacerdote fallido y necesitamos que el profeta nos anime, ¿verdad? En Cristo tú tienes la justicia de un hijo de David que siempre sí estaba interesado en la casa de Dios. En Cristo tú tienes la justicia de un sumo sacerdote que siempre sí estaba interesado en el proyecto espiritual. Y en Cristo tú tienes al profeta, quien ahora a ti te está hablando. Por su palabra está hablándote. Y si tú respondes a él, y el bien y la justicia, el mérito, el crédito que tú tienes en Jesús, entonces encontrarás la motivación para servirle a él y buscar ser de bendición a otros. Hermano, hermana, edifica la casa de Dios. Los ojos puestos en Cristo, motivados por Él. Busca el bien espiritual de tu propia vida y de tu iglesia.